Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar nuestra exposición sobre la fe de los antiguos. Hemos recibido del Señor este encargo y queremos continuar cumpliéndolo. Cada quien con su Biblia, todo el que trajo su Biblia. Si alguien por alguna razón vino sin Biblia, acérquese a su compañero ahí al lado y compártele la palabra. Compartan la palabra. Esta palabra que Dios nos está entregando nos habla de la fe de los antiguos, la expresión de la fe de aquellos antiguos. Ustedes saben que esos antiguos, las escrituras que narran en el Antiguo Testamento los acontecimientos de los antiguos, la relación de ellos con Dios y los tratos de Dios con ellos, sus familias y el mundo en el cual ellos vivieron, fue la inspiración de la iglesia. La Biblia de la iglesia era el Antiguo Testamento y después los escritos apostólicos que comenzaron a surgir con los apóstoles. Pero la inspiración de toda enseñanza en la gracia de Cristo estaba fundamentada en el Antiguo Testamento. Aplicado, por supuesto, no en el espíritu de la ley del legalismo farisaico, sino aplicada en la gracia de Cristo y por el Espíritu de Cristo. Entonces, al estudiar y recibir las enseñanzas de cómo vivieron esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios en la antigüedad, nosotros podemos evaluar nuestra fe a la luz del testimonio de ellos. Y podemos comparar nuestra forma de vivir en nuestros tiempos con los tiempos de ellos, la forma como ellos respondieron a Dios en aquellos tiempos y cómo nosotros hoy estamos respondiendo al Señor en nuestro tiempo. Por eso queremos seguir tratando este tema. Hebreos capítulo 11, verso 7. Vamos a estar todos atentos a recibir la palabra con reposo, en descanso, sin desesperación ni estrés. Revise su celular, no se confíe, para que nada ni nadie interrumpa la exposición de la santa palabra de Dios. Verso 7 dice: por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por el temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ya hablamos acerca de la fe de Abel y ahora estamos tratando la fe de Noé. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la fe de este varón de Dios, de este hombre, esposo y padre, fue una fe que se expresó en una obediencia extrema. Hemos usado la palabra extrema porque fue una obediencia que no era común en su tiempo y un tipo de obediencia que desafió la razón de este hombre, porque dice acá en el texto leído que las cosas que él, las instrucciones que él recibió y las cosas que le fueron ordenadas para él hacer, dice, fueron cosas que nunca se habían visto, como fue preparar construir un arca. Un barco en ese tiempo no se conocía, nunca había llovido sobre la tierra. Cuando Dios le habla de un diluvio, nunca había caído ni una gotita, era un vapor que cubría la tierra, y Dios le habla de un diluvio, imagínense. Aparte de eso, la presión social que les rodeaba. La gente, me imagino, tendría a Noé y sus hijos, su familia, como locos en medio de ese tiempo. Era un fanático, era un creyente fanático, era un desquiciado religioso para ellos. Y durante 120 años, este hombre con su casa, obedeciendo a Dios en temor reverente, amado, construyó el arca y cumplió así la instrucción, expresando una obediencia extrema. Yo les decía que extremo en el sentido terrenal, porque en el cielo no existe obediencia extrema, porque la obediencia es normal en el cielo. Es la vida del cielo la obediencia y es perfecta. En la tierra, cuando un cristiano
obedece a Dios aún en cosas que no entiende. Cuando un cristiano le sirve a Dios en un tiempo y en una sociedad donde el pecado abunda, donde la iniquidad es extrema, pero ese creyente, a pesar de todo trato, de toda prueba, de toda tribulación, de toda oposición, de toda presión, le sigue obedeciendo a Dios y se compromete cada día más con Dios, eso puede ser considerado una fe extrema. ¿Por qué? Porque no es una fe común. Generalmente el hombre prefiere vivir la religión a su manera, confortable, acomodar la cosa y las cosas de Dios a su condición. Pero cuando usted se acomoda a Dios, no acomoda lo de Dios a usted, eso es una fe extrema, es una fe que va a cumplir propósito en el tiempo que Dios a usted lo tiene viviendo. Por ejemplo, nosotros estamos tratando 3 aspectos, de los cuales ya hemos visto 2. Vimos tiempo, instrucción y compromiso. Acerca del tiempo, vimos que Noé marcó su tiempo. El tiempo no marcó a Noé. Amén. Noé marcó su tiempo. El tiempo no lo marcó a él. Y es lo que Dios espera de nosotros, que el tiempo que vivimos no nos marque a nosotros, sino que nosotros pongamos una marca sobre nuestros tiempos por nuestra obediencia espiritual. Por eso Jesús decía los días de Noé, cuando se refiere a los tiempos de Noé. Fue un hombre que ejerció una influencia, que dice aquí Hebreos que él condenó al mundo con su fe, preservó su familia y construyó el arca, marcó su tiempo. Y el deseo de Dios es que usted y yo marquemos, que la iglesia marque su tiempo en el cual vive. No que la marca del mundo esté sobre la iglesia, sino la marca de la iglesia sobre el mundo. Eso es lo que Dios demanda. Pero para eso se necesita esa obediencia, ese grado de obediencia que el Señor demanda en un determinado tiempo. La instrucción, vimos que para Noé y su familia una instrucción divina era algo valioso. Era un contenido de vida, de eternidad, determinante. Que una instrucción, una palabra de Dios para Noé y su casa no era algo de lo cual ellos se reían, no era un chiste, como pasó con la familia de Lot, los yernos, la esposa que miró hacia atrás, que la instrucción de los ángeles cuando vinieron y les advirtieron la tomaron como un chiste. No, la palabra, la instrucción que viene a nosotros, cuando es una instrucción divina, es algo que tiene un valor incalculable y hay que ponerle suma atención y obediencia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vimos que la palabra crematizo, que es la palabra que se utiliza generalmente cuando se habla de una instrucción divina que debe ser obedecida con urgencia porque reviste algo, una trascendencia, un acontecimiento de importancia. Esa palabra la estudiamos en una de las exposiciones de una manera profunda. Y hoy vamos a entrar a lo que es el compromiso. Vamos a hablar del compromiso. Y mire que hoy se habló tanto de los matrimonios que cumplen años, que eso es compromiso. Yo lo tomo como una confirmación de la palabra, porque el matrimonio es uno de los compromisos más elevados que hay en la tierra. Y bienaventurado el hombre y la mujer que se casa y lo entiende, porque no es algo de jugar el matrimonio. Así es que vamos a hablar acerca del compromiso. Yo cuando veo la palabra compromiso y veo la forma como Dios se relaciona con el hombre, Dios entra en pactos. Vemos que a través de la Biblia, siempre cuando Dios llamó, iba a tratar con una generación, hizo pacto en los tiempos, un pacto con Adán, un pacto de obediencia en los tiempos de la inocencia, en el huerto. Hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés y con el pueblo de Israel, y en Jesucristo tenemos el nuevo pacto. Hay pacto por todos los lados. Entonces Dios es un Dios de pacto, diga compromiso. Y eso nos habla mucho de cómo es que Dios se relaciona con su pueblo, con su pueblo. Dios es un Dios fiel y es un Dios que donde pone su palabra cumple. No es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios siempre cumple. ¿Cuál fue la promesa que Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse? Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él hizo un compromiso realmente. Un compromiso con nosotros, con sus servidores. ¿Y usted cree que Dios espera que igualmente nosotros nos comprometamos con Él? Tenemos que cuidarnos mucho porque en nuestros tiempos
que estamos viviendo, en la mayoría de las plataformas religiosas, el mensaje está orientado a comprometer a Dios con el hombre. Cuando se habla de que usted haga algo para que Dios le dé, para que Dios le cumpla, para que Dios le haga, se está insinuando que lo que usted hace compromete a Dios con usted. Entonces, una iglesia que en una gran área de su sector está siendo enseñada y orientada hacia un pensamiento, y es que Dios está comprometido conmigo, porque yo hago esto, Dios tiene que hacer algo para mí. Pero cuando vemos el hilo de la revelación divina y la historia de la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, la iglesia auténtica, nos damos cuenta que es diferente. Siempre el mensaje estuvo orientado a comprometer al hombre con Dios, porque ya Dios se comprometió y Dios va a cumplir. En Dios no hay duda de que va a cumplir, amados míos. En Él no hay mudanzas ni sombra de variación. Por lo tanto, lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros cada día, con cada mensaje, con cada palabra, con cada revelación que nos da, es comprometiéndonos más con Dios. Yo te pregunto, ¿tu vida actualmente, hoy, está más comprometida que ayer o menos comprometida con Dios que ayer? Si tú te pones a pensar en los años que tienes con el Señor y te remontas a tus primeros años en la fe, tú puedes decir hoy que tu fe te ha comprometido más con Dios o está menos comprometido. En estos días estuve en República Dominicana en un tiempo de vacaciones y hablaba con alguien, y esa persona me comentaba de personas que se habían mudado, que eran muy fieles antes allá en República Dominicana al Señor. Le servían al Señor con una entrega tremenda, pero se mudaron a Estados Unidos. Hablábamos específicamente de la ciudad de Nueva York, y él dice que esas personas cuando llegaron acá cambiaron completamente. La sociedad neoyorquina los cambió, le cambió su fe, y no son las mismas personas. Que él, al venir y ver cómo están viviendo, se siente dolido, se siente mal, porque conoce las personas que eran allá. Y qué triste cuando a un cristiano el ambiente lo cambia. Cuando cambia de ambiente, cambia su fe. No, todo lo contrario. A medida que pasa el día, nosotros tenemos, y que pasan los días y los años, nosotros debemos comprometernos más con Dios. Y si llegamos a un lugar, lo que enseña la palabra y lo que vamos a ver hoy es que si usted habita en un lugar donde abunda la maldad, significa que usted tiene que consagrarse más para poder resistir esa abundancia de maldad. No consagrarse menos. Pero generalmente lo que sucede es lo contrario. Y Dios nos está hablando y nos seguirá hablando, porque estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos donde hay cumplimientos proféticos que hablan de cómo la maldad va a abundar y cómo los días se van a complicar, y la iglesia en medio de su sociedad tendrá que ser equipada para ser una iglesia capaz de responderle a Dios dignamente en medio del tiempo que le ha tocado vivir. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Diga: tiempo, instrucción, compromiso. Escuche esto. El tiempo y el lugar en el cual estamos va a determinar la instrucción que recibimos de Dios. Vuelvo y lo repito. El tiempo y el lugar en donde estamos viviendo va a determinar el tipo de instrucción que vamos a recibir de Dios. Dios siempre le habló a su pueblo de acuerdo al lugar y al tiempo que su pueblo estaba viviendo. Dios no le dio un mensaje a Israel, ni tampoco los apóstoles le dieron un mensaje a la iglesia desconectado del tiempo en el que estaban viviendo. Siempre era un mensaje preciso, un mensaje al tiempo, un mensaje que desafiaba a la iglesia para ejercer su ministerio, para ejercer su impacto de reino en el tiempo que le tocó vivir. Hoy es igual. Nosotros estamos viviendo un tiempo, y Dios a su pueblo que le sigue, a su pueblo que lo alaba, a su pueblo que le sirve por medio de Cristo Jesús, le va a entregar un mensaje que está de acuerdo, le va a dar una instrucción que está de acuerdo al tiempo que la iglesia está viviendo. Nosotros no podemos vivir en nuestro tiempo adormecidos y mareados por las situaciones, las circunstancias modernas, y olvidarnos de que tenemos una misión que cumplir en la tierra, y tenemos que cumplirla en este tiempo que estamos viviendo.
Y tenemos que prepararnos para responder en el cumplimiento de esa misión en los tiempos que vienen. Entonces todo mensaje de Dios va a estar dirigido a eso, a equiparnos para eso. ¿Cuántos lo creen, amados? Y es así como se lo digo, amados. Es lo que vemos en la palabra. Cada mensaje que tú vas a recibir ahora, y el reto que tenemos los predicadores es equipar a la iglesia y equiparnos para resistir y mantenernos fieles y más comprometidos con Dios y lo de Dios en el tiempo que nos toca vivir ahora y en el que nos va a tocar vivir mañana. Entonces, el tiempo en el que estamos viviendo y el lugar va a determinar la instrucción que recibimos de Dios. Y oiga, y nuestra respuesta a esa instrucción también va a estar determinada por ese tiempo y ese lugar. El tiempo, el lugar y la instrucción, el tiempo, el lugar y la instrucción que nosotros recibimos de Dios determinará nuestro grado de compromiso. Nótelo bien. ¿Dónde nace el compromiso? ¿Qué gesta el compromiso? ¿Qué es lo que produce nuestro compromiso? ¿Dónde se desarrolla nuestro compromiso? Se desarrolla en el tiempo que estamos viviendo, en el lugar donde estamos viviendo y en la instrucción que estamos recibiendo. Amén. Si cada mensaje que estamos recibiendo en este tiempo y en esta ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde estamos, no nos está comprometiendo más con el propósito de Dios, con el establecimiento del reino en nuestra comunidad, hay un problema. Hay algo que nos tiene atado, distraído. Hay algo que nos tiene adormecido, drogado, que tenemos que pedirle al Señor que nos sacuda y nos quite todo letargo. Que esa voz que le dijo Pablo a los Efesios: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Le decía Pablo a la iglesia. Mira bien cómo andan, dice Pablo, no como necios, sino como sabios, entendiendo cuáles son los tiempos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Compromiso. Amados míos, vaya conmigo a Lucas 17. Vamos a ver algo que Jesucristo, una referencia en los labios de Jesús. Lucas 17, verso 26 al 30. Muy bien, dice la palabra: como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, note la palabra, asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Vuelvo y lo leo. Mírelo. Yo quiero que todos juntos, a un coro, leamos esto. Vamos, diga: comían. Juntos. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Se te parece a nuestros tiempos? Y está hablando Jesús. Pero mire, el Señor está hablando de un grupo y de un mundo que no conocía a Dios, rebelde, desobediente, que no tenía compromiso. Este era el estilo de vida, esta era la dinámica de vida diaria de los que no tenían compromiso con Dios. De una sociedad desconectada del Eterno. Ahora nosotros tenemos que evaluarnos hoy, porque Jesucristo está tomando la referencia de la antigüedad, de eso que aconteció, y lo está trayendo a su tiempo, hablando del futuro, de cómo serán en los últimos tiempos cuando Él esté presto para venir. Nuestros tiempos. Entonces, si mi conducta, si yo estoy entregado a comer, beber, comprar, edificar,
estoy arrastrado por esa cultura, yo tengo que evaluar mi fe. Porque es muy posible que mi compromiso con Dios esté en crisis si yo estoy arrastrado como el mundo, dejándome llevar por esas cosas. No significa que no compremos, no significa que no bebamos, no significa que no edifiquemos. Pero el énfasis que Jesucristo le da, está hablando de una generación que se entregó a eso y se olvidó de Dios, que no quería compromiso con Dios, que estaba tan arropado y gobernado por ese sistema carnal, materialista, de placeres, que se olvidó de que había un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque el compromiso con Dios siempre será primero. Siempre será primero. No es que yo viva todos los días pensando en mi compromiso con Dios. Ojalá que fuera así. Tenemos que trabajar. Necesitamos envolvernos en responsabilidades diarias que nos ocupan. Pero en el momento, cuando una responsabilidad terrenal pone en conflicto mi compromiso con Dios, yo tengo que inclinarme a mi compromiso con Dios y sacrificar lo terrenal. Porque va a haber un momento cuando se va a demostrar si verdaderamente mi compromiso con Dios es primero. ¿Me doy a entender? Y es ahí donde se demuestra. Si cuando cuando Dios le habla a Noé, Noé le dice: Señor, perdóname, pero yo tengo demasiado trabajo. Yo no puedo enfrascarme en la construcción de un arca por 120 años ahora. Y además es una total locura lo que tú me estás revelando. Porque Noé no vivía sentado por nada. Noé debió tener sus responsabilidades con su familia. Pero no, amado. En ese momento se demostró que su compromiso con Dios y su casa con Dios era primero. Y déjeme decirle que yo asumo que la mayoría de los cristianos estamos tan comprometidos con el mundo y con lo del mundo que si Dios nos llamara a una obra especial, no podríamos responderle como debemos responderle. El que entiende el reino y el compromiso con Dios para ahora y para el futuro, se comprometerá cada día menos con el mundo y más con Dios. Entonces, Jesús toma el ejemplo y muestra la forma de vida que ellos llevaban. Y dice el 28, asimismo también será como pasó en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y mira el 30, así será. Note bien, así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Y está cerca. O sea, son los días que estamos viviendo. Jesucristo confirma la veracidad del diluvio. Es lo primero que yo veo. Jesucristo creía que el diluvio fue un acontecimiento real. Claro, Él fue el que lo mandó. Que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. O sea que unos 2300 años después, porque se considera que desde Jesucristo para atrás hasta el diluvio de Noé se dieron unos 2300 años más o menos. Aunque pasó todo ese tiempo, Jesús lo trae hoy y lo menciona como un acontecimiento real. Hoy en día hablar del diluvio, hablar de Sodoma y Gomorra, porque Jesús también lo relaciona con Sodoma y Gomorra. Para muchos es un cuento, para muchos es una historia ficticia. Muchos científicos han tratado de negar el diluvio. Pero hay más científicos cristianos y no cristianos que tienen prueba de que sí hubo un diluvio. La arqueología, que no se puede negar. Ahora, yo no necesito la prueba de los arqueólogos. Me basta con que Jesucristo lo afirma. Hubo un diluvio.
Jesucristo afirma que los tiempos futuros, antes de su venida, serán como aquellos tiempos. Y nosotros hoy, si fuésemos juiciosos y honestos, al examinar nuestros tiempos y compararlos con aquellos, no podemos negar tres cosas. Primero, el pecado y la impiedad han llegado al extremo. El pecado y la impiedad han llegado al extremo. Segundo, el juicio sobre la humanidad es inminente. En cualquier momento la humanidad entrará en una serie de acontecimientos catastróficos que van a sepultar la impiedad y la maldad y van a hacer resurgir un mundo nuevo de justicia, en el cual mora la justicia. Es inminente el juicio, como lo fue en los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra. Y tercero, que para poder resistir e impactar y establecer el reino de Dios como iglesia del Señor, nosotros necesitamos un grado de compromiso como el que tuvo Noé y su familia. La fe de Noé. No menos, hermano. No menos. ¿Estamos recibiendo esto? Lo mencionó Pedro. También el diluvio. Que la tierra que fue hecha por la palabra, por la misma palabra, está reservada para ser quemada por el fuego. Lo mencionó Judas cuando habló de Noé, que perteneció a esa generación en los tiempos de Noé. Pablo, dice Pedro, habló de estas cosas a la iglesia. Los apóstoles dieron testimonio de los acontecimientos de los tiempos de Noé, del diluvio, de la fe de Noé, de la obediencia de Noé, del compromiso de Noé. Y en ese contexto le hace un llamado, una aplicación a la iglesia de entonces y a la iglesia futura, diciendo Pedro, en el caso de Pedro, siendo que estas cosas han de acontecer, ¿cómo ustedes no deben de consagrarse más a Dios y vivir en santa y piadosa manera? O sea, al ver esa situación, aplicarle a lo que va a pasar en el futuro, debe inspirarnos a consagrarnos más, no menos, a obedecer más, no menos, a comprometernos más, no menos. Claro que el sistema, el diablo, la carne, los deseos van a tratar de que tú rompas tu compromiso con Dios, de que sea menos tu compromiso con Dios y más con el mundo y tus deseos, pero solamente entendiendo tu llamado, solamente entendiendo tu posición en Dios en el tiempo que está viviendo, tú podrás resistir al enemigo, resistir tu carne, la sociedad y tus deseos y comprometerte más con Dios y su palabra. Solamente. Bendito sea el Señor. Los apóstoles no solamente compararon aquellos tiempos con los nuestros, sino que nos aconsejan asumir la misma postura de fe y obediencia que Noé y su casa asumieron. Diga conmigo, a un mayor grado de la maldad, a un mayor grado de la maldad, un mayor grado de compromiso. Ese es el llamado apostólico. Porque si a un mayor grado de crecimiento y de abundancia de la maldad hay un menor grado de compromiso, ¿cómo podrá la iglesia cumplir su misión? Yo creo que no es el tiempo para que la iglesia sea mundanalizada, sino es el tiempo para que la iglesia sea más espiritualizada, sea más llevada a la palabra y a la verdad de Dios, más consagrada a Dios. Yo quiero mostrarle una ilustración, es algo alegórico realmente. Vaya a Lucas 5, ahí mismo, el Evangelio de Lucas capítulo 5, que me llevó el Señor a este pasaje para hacer una alegoría ilustrativa del compromiso, antes de continuar. Lucas 5:4. Vamos a leer desde el verso 1 para tomar el contexto. ¿Todos lo tienen?
Dice así: aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía ¿a quién? A Simón. No por casualidad elige la de Simón, hermano. Pidió a éste que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: boga mar adentro. Marque esa palabra. Boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Algo que noto, míreme acá, en estos acontecimientos, por la rema de la palabra, no simplemente por el logos, porque usted puede leer eso como una historia natural de la pesca milagrosa, pero hay una enseñanza del Espíritu en cada acto de Jesús. Hay una palabra revelada y una verdad. El Señor elige la barca de Pedro. Ustedes saben que Pedro sería el elegido para asumir el liderazgo del ministerio de la iglesia, y Jacobo y Juan. Y poco a poco el Señor se va apartando de la orilla y le va dando instrucción a Pedro que lo ayude en ese proceso. Note cómo el Señor se va apartando de la orilla y hasta decirle a ellos: boga mar adentro, Pedro. Siga leyendo. Y echen sus redes para pescar. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Habían trabajado duro y no habían pescado nada. Pero por tu palabra, o en tu palabra, echaré la red. Dígase: trabaja duro y se consigue poco porque no estamos obedeciendo como debiéramos obedecer. La realidad es que si usted se pone a comparar todo el esfuerzo que usted hace para ganarse el salario del mes, si no vende droga, y aún vender droga es un riesgo, si no está haciendo lo mal hecho, como dicen, la vida fácil, el dinero fácil. Cuando se habla de trabajar como ellos, que era un negocio que tenían de pesquería o pescadería también. Entonces, Pedro dice: hemos trabajado duro y no hemos conseguido nada, pero en tu palabra, ahora voy a actuar en obediencia a lo que tú me estás diciendo. Es posible que ya habían estado por ahí tirando las redes y no lograron nada. Continúe leyendo, por favor. Verso 6. Cuando lo hicieron, obedecieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconoce que fue una acción sobrenatural lo que sucedió. No fue algo normal. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Y era pescador también. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, míreme, quiero puntualizar algo que me mostró el Espíritu acá. Deme su atención. Boga mar adentro. Ellos eran dueños de sus propios negocios. Oiga bien, eran dueños de su propio negocio. Eran socios los que estaban allí. Ellos pescaban usando sus propias experiencias, sus experticias como pescadores. Hacían uso de sus experiencias. Eran expertos. Y ellos, amados míos, trabajaban como pocos para lograr el resultado de su trabajo.
se fajaban. La pesca, los que han trabajado en la pesca, no es fácil la pesca. Yo tengo un cuñado, esposo de mi hermana, de padre y madre, que es pescador, y él me cuenta sus travesías en el mar. Y usted ve a ese hombre cómo tiene los brazos no es fácil. Entonces, mientras las cosas se están haciendo a nuestra manera, estamos en lo nuestro, nuestra compañía, nuestra empresa, nuestros negocios, y a nuestros intereses, nosotros estamos obedeciendo a nuestra experiencia, a lo que nosotros sabemos, a lo que hemos aprendido por experiencia natural. Estamos actuando, desarrollando lo que somos y lo que tenemos por experiencias naturales. Y nos funcionan en muchos aspectos. Pero mientras nosotros estamos viviendo en ese nivel de vida, estamos en la orilla. Usted tiene compromiso con su trabajo, con quien hace el negocio, con sus socios, con su compañía, con su familia. Y usted trabaja, se esfuerza para cumplir esos compromisos de la orilla. Diga, compromisos de la orilla. Todo compromiso terrenal, todo compromiso natural, todo compromiso que está orientado a satisfacer cosas temporales son vida de la orilla. Son compromisos inferiores. Tu compromiso con tu familia, tu compromiso con tu trabajo, tu compromiso con tu empresa, tu compromiso con tu carrera, tu compromiso con tus amigos, tu compromiso en las áreas, en todo lo que es terrenal, son compromisos de la orilla. Son muy inferiores a tu compromiso con Dios. Hasta que Dios le dijo a Noé: Noé, prepárame un arca porque voy a destruir la tierra. Noé tenía compromisos de la orilla, era fiel a Dios, caminaba con Dios, tremendo. Pero él estaba ocupado en la vida diaria, ordinaria. Su fe era una fe ordinaria. Pero cuando Noé tiene que llevar a cabo esta empresa de construir esta arca, tuvo que bogar mar adentro, tuvo que salir de la orilla, tuvo que entender que mis compromisos personales, mis compromisos terrenales, mis compromisos con mis negocios, mis compromisos con mi casa, ahora tiene que estar a un lado y enfrascarme junto con mi casa en lo que Dios me pide, aunque no lo entiendo. Entró, él bogó mar adentro ahí, ya no se quedó en la orilla. Jesús iba a orientar a sus discípulos a una misión que era de un compromiso mayor. Repita conmigo, una misión que era de un compromiso mayor en un tiempo especial. Estos hombres tenían que responder a la palabra, no a sus sentimientos. Pedro pudo discutir con Jesús. Gracias a Dios que no lo hizo, porque si no, no hubiera aprendido la lección. Él pudo haberse enfrascado en una discusión y porfiar y decir: pero Señor, ya hemos pescado toda la noche, estamos cansados y además ya todas las redes las tenemos casi limpias. Los compañeros pudieron haberle dicho a Pedro: ¿y quién sabe si lo hicieron? Este hombre viene a decirnos que volvamos a tirar a mar adentro cuando hemos pescado toda la noche y nada, sin resultado. No, dice: Señor, nosotros nos hemos fajado como unos leones y no tenemos nada, pero en tu palabra. Diga, salió de la orilla. Cuando usted decide obedecer a Dios, aunque no lo entienda, cuando usted pone su compromiso con Dios por encima de cualquier otro compromiso, porque usted está convencido que esto se trata del reino, esto es algo de eternidad, usted ya no es cristiano de orilla, usted es cristiano de mar adentro. Y Dios quiere llevar a la iglesia a un pueblo de mar adentro. Dios te quiere hacer un hombre y una mujer de mar adentro, de compromiso fuerte con la palabra. Dile a tu hermano: es el tiempo de salir de la orilla. Hay que bogar mar adentro. Hay que crecer en compromiso. Diga, hay compromiso personal con Dios.
Créeme, amado, amada, estamos viviendo tiempos peligrosos. Son los tiempos trabajosos de los que habló el apóstol Pablo. Es un tiempo donde tú no vas a responderle a Dios dependiendo de lo que haga la mayoría o de lo que haga tu hermano de al lado, lo que haga el otro. Tú vas a tener que desarrollar un compromiso personal con Dios. Jesús tenía una misión que ellos desconocían todavía, pero Jesús conocía hacia dónde los quería llevar. Y para eso se necesita obediencia extrema, para eso se necesitaba compromiso mayor. Y cuando les dice boga mar adentro, después que bogaron mar adentro, hicieron la pesca, se dio el milagro, dice entonces dejando sus redes, le siguieron. Después de recibir la lección. Es tiempo de salir de la orilla. Las cosas a nuestra manera, el compromiso con lo nuestro y con nosotros mismos, con nuestros deseos, nuestros proyectos. Hay que poner primero lo de Dios y a Dios. Y yo te lo digo, el creyente que no entra en esa dimensión no va a poder resistir los embates del pecado y de la maldad que arropa el mundo. Ahora múdate a Hechos capítulo 20, otro ejemplo. Son como te dije, son enseñanzas alegóricas, ilustraciones, pero que nos enseñan la verdad contenida por el Espíritu, de lo que Cristo quiso enseñarle a ellos allí, y lo que el Espíritu quiere enseñarnos ahora aquí en los Hechos, en este caso. Hechos 20. Bendito es el nombre de Jesús. Verso 7. Muy bien, dice la palabra. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Allí, o sea que quien está hablando es un testigo ocular, Lucas, el que escribió los Hechos. Él presenció lo que pasó allí. Estábamos reunidos. Y a cierto joven llamado Eutico, que significa el afortunado. Eutico era el afortunado. Parece que era un joven y a lo mejor era de un estrato social especial o su nombre habla de su fortuna. Él era afortunado. O tal vez una persona un poco orgullosa. Se sentía afortunado. Siga leyendo. Simple inferencia por el significado del nombre. Que estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba sentado Eutico? Ahora, una pregunta que se levanta. ¿La reunión era para qué? ¿Para qué era la reunión? ¿Qué iban a hacer en la reunión ahí en el aposento, en esa casa ya parece que era en un piso alto? ¿Se reunieron para qué? Dice, mira el versículo. Para partir el pan, diga la mesa. Oiga, había una mesa preparada para partir el pan y él estaba en la ventana, sentado en la ventana. Diga conmigo, cuando se prepara la mesa para partir el pan, hay que estar a la mesa, no en la ventana. Diga, hay tiempo de ventana y hay tiempo de mesa. Ese momento no era para que nadie estuviera sentado en una ventana. Era la Santa Cena, era un culto del Espíritu, de enseñanza. Pablo hasta alargó el discurso. Era un ambiente de la palabra, un ambiente de estar ahí, cerca, comiendo. ¿Por qué? Porque, amado, lo que pasa es que la mesa te compromete. Cuando Jesús habló del pan, que les multiplicó los panes y los peces a las multitudes, que le siguieron porque era muy bueno el pan, parece, y los peces que comieron. Llegó un momento que Jesús los confronta y le dicen, cómame a mí. Cómame a mí. ¿Sabe qué le está diciendo? No me sigan por el pan material, comprométanse conmigo, con lo que yo enseño, con mi palabra. Vivan la vida del reino que yo traigo. Y un momento que le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece.
¿Y qué pasó? Se devolvieron. Ya no quisieron seguirlo cuando los llamó al compromiso. No entendieron la intención. Y el pan, la mesa del Señor, la Santa Cena, representa compromiso. Cada vez que usted se come ese pan o ese vino, usted se está comprometiendo. Usted se va volviendo más como Jesús. Y usted se va comprometiendo más con la vida del reino. Y Eutico en la ventana. ¿Por qué? Porque había muchas lámparas, había calor. Diga, el compromiso da calor, pero hay que aguantarlo. Adentro había muchas lámparas y las lámparas no eran como las de ahora, eran antorchas encendidas. Y parece que Eutico, el afortunado, dice: no, esto no es para mí, yo me voy a la ventana a coger el fresco de afuera. Se fue a buscar un airecito en la ventana. Entonces, se sentía inconfortable a la mesa porque había calor. Voy para la ventana y se sentó allá en la orilla. Diga, el viento de afuera marea y adormece a los que están en la ventana. Cuando usted ve un cristiano que viene a la iglesia 2 o una vez al mes, que elige venir a un culto sí, a otro no, que ora es cuando tiene problemas, cuando se le enreda el papagayo, que la Biblia la lee porque los cristianos leen la Biblia, que habla de Cristo de cada año un día y cuando ya tiene que admitirlo, que vive una vida cristiana a su manera en la orilla, es porque está en la ventana y el viento del mundo lo está mareando, lo está adormeciendo. Pero el cristiano de la mesa, el cristiano de la Santa Cena, el cristiano de la palabra, el cristiano que está comiéndose el pan junto con sus hermanos, adentro, diga adentro, no en la ventana. Compromiso. Y mire lo que pasó. Dice el 9: y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él. Diga, le dio el calor del compromiso. Solo el que está comprometido está caliente y puede dar calor a los muertos y revivirlos. Como pasó con Eliseo y el niño que murió, que se le tiró encima y lo levantó. Dice que se echó sobre él y al abrazarlo dijo: no se alarmen, porque su vida está en él. Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba y de esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo. Diga ahora, estaba vivo y calientito. ¿Usted cree que después que un apóstol se le acuesta encima a un muerto y lo levanta, va a seguir igual en toda su vida? Esa unción de Pablo le cayó encima a Eutico. Eutico nunca fue el mismo, hermano. Se quedó con el calor del apóstol. Y fueron grandemente consolados. Oiga, dígale a su hermano, es tiempo, hay tiempo de ventana y hay tiempo de sentarse a la mesa. Diga, bájate de la ventana. Dice, bájate de la ventana. Es tiempo de bajarse de la ventana y entrar al interior. Compromiso mayor, hermano. Muchos cristianos en la ventana, hermano. Por eso la iglesia está como está, mareada. Esto es para compromiso, hermano. Usted se imagina, yo imagino que en los siguientes cultos, después que Pablo se fue allí, Eutico llegaba y caminaba lejito de la ventana, de una vez, directo a la mesa. Dice, no, espérate, chacho.
Muy bien. Dios es bueno. Dígale otra vez a su hermano, es tiempo de salir de la orilla y bogar mar adentro. Dígale, es tiempo de bajar de la ventana y sentarse a la mesa en la parte de adentro. ¡Compromiso! Amados, cuando es el tiempo del mar adentro, la humanidad está viviendo un tiempo de mar adentro. No se debe andar por las orillas. Es peligroso para una iglesia, es peligroso para un cristiano, para un hombre y una mujer de Dios, cuando es tiempo de mar adentro, quedarse en la orilla. Cuando hay que estar sentado a la mesa, tiempo de comunión, de compromiso, no se puede estar sentando en la ventana recibiendo el viento de afuera, porque el viento de afuera te marea y te adormece y te hace caer. Compromiso. Hay cosas, cuando Jesús dijo así serán los tiempos, serán tiempos de compromiso. Una información que te quiero leer antes de terminar esta exposición hoy. El siglo XX y siglo XXI están caracterizados por acontecimientos que nos son anunciados y comunicados diariamente a través de los medios noticiosos. Lo vemos en nuestros propios lugares donde vivimos. Tiempo de violencia generalizada, como en aquellos tiempos. Una investigación arroja que en el siglo XX, escuche esto, estamos entrando al XXI, en el siglo XX, 203 millones murieron por la guerra. Entre 170 y 360 millones fueron muertos por los gobiernos en el siglo XX. Note, violencia. Solo en la última década del siglo XX, la guerra ha cobrado la vida de 2 millones de niños y ha dejado discapacitado entre 4 y 5 millones de niños. La violencia en todos los aspectos. Pero esto simplemente es el comienzo de mi investigación. Siga escuchándome para que usted se dé cuenta. El aborto, considerado el acto de violencia silente, cada año se calcula, suceden en el mundo 44 millones de abortos. Cada año. Esta noticia en la tierra parecería algo doloroso, sí, lamentable y fuera de lo común, pero ¿cómo se ve todo esto desde el cielo? ¿Cómo está reaccionando el cielo respecto a lo que está pasando en la tierra? ¿O es que acaso la tierra es un planeta huérfano, es un planeta abandonado ya a su propia expensa, del cual nunca Dios que lo creó pedirá cuenta ni realizará una acción a favor de la justicia y de un cambio en la tierra? Qué dignos de conmiseración son los que piensan de esa manera. Dios hizo la tierra y le pertenece. Y Dios va a traer un cambio pronto. Porque va a llegar el momento que ya el colmo va a mover al cielo a actuar como hizo en el mundo antiguo, en los tiempos de Noé, en Sodoma y Gomorra. 44 infantes del vientre muertos. 44 millones por año. Desde el 1970, más de 125,000 ataques terroristas violentos. Usted se imagina. En los últimos 5 años, en Estados Unidos de América, han sido continuos los ataques terroristas. En octubre de 2017, en Las Vegas, 58 muertos y más de 500 heridos. En Columbus, Ohio, en noviembre 16, en
en campus universitario, joven de 18 años, invistió con un auto a una multitud y después hirió a varios con un cuchillo. Septiembre 16, una bomba explota en Manhattan, hiriendo a 31 personas. Orlando, junio del 2016, hombre de 29 años mata a 49 personas en una discoteca. En el 2013, en abril de 2013, en Boston, 13 muertos y 260 heridos por explosión de 2 bombas. A todo esto debemos añadir todos los asaltos armados a las escuelas, dejando rastros de sangre y muerte por todos lados. ¿Usted cree que la iglesia, los cristianos, podemos seguir viviendo en el mismo grado de compromiso con Dios, mirando todos estos acontecimientos? Para el mundo es una tragedia que ya no tiene solución, hay lamentos, toman medidas políticas, etcétera, de seguridad, pero para la iglesia es un llamado a la consagración y a un mayor compromiso, porque Cristo está a la puerta. La justicia se va a manifestar para este mundo. Violencia generalizada. Como en los tiempos de Noé, dice que el Señor vio que la tierra estaba llena de violencia. Y oiga, lo más triste, lo que más dolor me causó a mi alma es esto. Se ha comprobado, no se discute esto, se ha comprobado una profunda relación entre el aumento de violencia juvenil y los medios de comunicación en Estados Unidos. Un niño típico, oiga, un niño típico ve más de 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos en la televisión antes de los 18 años. ¿Usted se imagina? Esa es nuestra realidad. Muestran 812 actos violentos por hora. Oiga, se muestran en los medios de comunicación masivos 812 actos violentos por hora. Un 15% de videos musicales contienen violencia interpersonal. ¿Y qué decir de los videojuegos? Donde los niños interactúan. Son como ellos mismos que están matando. Están personificados en las imágenes. ¿Qué se espera de este mundo? Dios espera mayor compromiso con Él y con lo de Él, con su reino en la tierra. Igual que en los tiempos de Noé, esta desconexión con lo divino, que resulta en una falta de compromiso con Dios y su palabra, causa que la vida, la familia y el respeto al prójimo y a los prójimos pierda su valor real. Una desconexión con el creador de la humanidad, como en los tiempos de Noé, ha ocasionado que el valor del ser humano, el valor de la vida, el valor de lo moral, el valor de lo que es vivir se ha perdido. Se ha perdido el pudor, se ha perdido la vergüenza. Hablar de la violencia sexual, por ejemplo, David Wilkerson en el año 70, nuestro hermano, compañero ministerial, profetizó lo siguiente. Escuchen esto, en los años 70. Los ejemplos morales comenzarán a sacudir a la gente que va a la iglesia, decía David Wilkerson en los años 70. Los ejemplos morales comenzarán a sacudir a la gente que va a la iglesia. El cambio de esposo y esposa aumentará y multitudes de jóvenes simplemente vivirán juntos sin casarse. Él lo profetizaba de cómo la inmoralidad iba a entrar a la misma iglesia. Y oiga esto, el mismo David Wilkerson dice, existen dos fuerzas que impiden a los homosexuales dedicarse de lleno a su pecado en el tiempo, en los años 70. Dos fuerzas él veía que impedían a los homosexuales dedicarse de lleno a su pecado. La sociedad no los acepta y las enseñanzas de la iglesia que están en contra de su comportamiento. Pero, decía él, pero me ha mostrado el Señor que estas barreras desaparecerán cuando la sociedad ya no se oponga ni lo consideren anormal y cuando la iglesia ya no predicará contra el pecado, sino
que los defenderá y ellos se sentirán animados a seguir en su pecado. Decía él: en mi visión he visto que estos dos obstáculos serán quitados de en medio y entonces seguirá el caos. ¿No es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? Y no es que estemos en contra personal contra las personas por su orientación sexual. Está hablando de la práctica abominable que trajo la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. David Wilkinson, en los años 70. Es tiempo de mar adentro, hermano. No es tiempo de orilla. Es tiempo de interior, no de ventana. Quiero que se nos grabe esto. Por esto el Espíritu me dio esas dos alegorías, esas dos ilustraciones, porque va a estar resonando en nosotros. Hay que salir de la orilla. Hay que salir de la orilla. Hay que salir de la orilla. Hay que comprometerse con lo eterno. Hay que comprometerse más con Dios y su palabra. Si vamos a vivir esto, vamos a vivirlo en serio. Si vamos a adorar a Dios, vamos a adorarlo en serio. Si vamos a predicar a Jesucristo, vamos a hacerlo en serio. Si vamos a agradarle al Señor, vamos a hacerlo en serio. Si vamos a ir a la iglesia, tomémoslo en serio. Si vamos a dirigir nuestra familia basadas en los estándares de Dios, vamos a tomarlo en serio. Dejemos de jugar con lo que no se debe jugar. No puedes asociar una demanda divina con el pastor. No puedes asociar una demanda divina con el hombre. Una demanda divina tiene que ver con tú y Dios. El Dios que te creó, que te salvó, que te redimió. Y tiene que bendecir a Dios por el pastor que te lleva esa verdad. Tiene que bendecir y adorar a Dios por la persona que te lleva esa verdad. Porque te libera, te afirma, te compromete y te llevará a cumplir la misión para la cual Dios te eligió en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Basta de andar en la orilla. Amanecer de la esperanza viene en tiempo de mar adentro. Viene en tiempo de mesa, de interior, de calor de antorcha, no de viento de afuera de ventana. Que Dios nos ayude. Vuelve a Hebreos capítulo 11. Voy a terminar temprano. Voy a continuar en la tarde con la segunda parte. Le voy a regalar hoy los minutos que le escogí el jueves. Estamos en empate. Eso es justicia. Dios no se está hablando de la justicia, ¿verdad? El pastor no tiene la justicia. Entonces vamos a hacer justicia. Hebreos 11, el texto con el que abrimos otra vez. Dice, verso 7. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, diga compromiso. No va a haber compromiso si no hay temor reverente. Eso no te lo da una religión. Te lo da el Espíritu de Dios que está en ti. Con temor reverente. Preparó el arca para la salvación de su familia. Diga, mi familia demanda que yo me comprometa más. No podrás apacentar tu rebaño que Dios te ha entregado como padre, como madre, si no te comprometes con Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Por medio de la fe Él condenó al mundo. Diga el mundo. El mundo en el que vive demanda que te comprometas. ¿Por qué? Porque estás rodeado por corrientes que si tú no estás anclado en lo de Dios con convicción propia, la corriente te va a arrastrar. ¿Y sabe qué pasa con un cristiano desobediente? Lo mismo que pasó con Jonás en el barco. Donde está un cristiano, un hijo de Dios desobediente, las cosas nunca pueden ir bien. Hay tormenta. El hijo de Dios desobediente no cae bien en ningún lugar. Porque cuando eres sal y fuiste establecido para ser sal y te vuelves insípido, dice que eres hollado por los hombres. Y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Diga, la justicia demanda que yo me consagre. Bendito el nombre del Señor. Inclina tu cabeza conmigo. Como en los días de Noé. Es el tiempo, Padre eterno, es el tiempo en el cual abres tu corazón y tu palabra a tu pueblo, dándonos un mensaje que nos lleva a evaluar nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro compromiso contigo, con lo eterno. Es el tiempo en el cual nos llamas con carácter de urgencia y seriedad como atalayas. Nos despiertas para que tomemos en serio el llamado que nos has entregado en este tiempo y en este lugar donde nos has establecido como tu pueblo. Hay una gran necesidad, Padre Santo, una urgente necesidad de hombres y mujeres de Dios obedientes como Noé, comprometidos de verdad, que bogan mar adentro, que avanzan a un compromiso que traza un destino de eternidad, que se bajan de la ventana y van a la mesa del compromiso a comer el pan. Hombres y mujeres que se comen a Cristo porque quieren verlo a Él reinar, porque quieren verlo a Él manifestarse, porque quieren verlo a Él gobernar, quieren verlo a Él ser adorado, proclamado y engrandecido en la tierra. Señor, muévenos de la orilla a las profundidades del compromiso. Te lo rogamos, pídele al Señor que te saque de las orillas y que te traiga al mar adentro. Que te revele el profundo nivel de compromiso al que te ha llamado a vivir. Que nos libere de la liviandad, de la oscilación, de la mundanalidad. Y que nos traiga el profundo compromiso, donde una palabra de Dios se convierte en una acción poderosa que opere cambio e impacto en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras comunidades. Pídele al Señor que te traiga de la ventana a la mesa, porque es el tiempo de mesa, es el tiempo de profundidad, no de orilla ni de ventana. El mundo gime, el mundo irá a la deriva, pero el pueblo de Dios se va santificando, el pueblo de Dios se va transformando, el pueblo de Dios va siendo lavado por la palabra, siendo limpiado para un encuentro con su Salvador, con su esposo. Porque como leía el pastor Santiago, el esposo le dice a la novia: ven,
Te dice ven, no te dice vete, ven. Es un llamado a un compromiso, a honrar el compromiso. Y el que está comprometido le dice a su otro hermano, ven, tú también. Es tiempo del ven. Es tiempo de acercarse más a su corazón, a su propósito, al propósito del reino. Dios nos ha entregado en esta casa un grande compromiso con las naciones que todos tenemos que cumplir. Y para eso el Señor te dice, ven, sal de la orilla y ven mar adentro. Bájate de la ventana y ven a la mesa, a la íntima comunión. Es tiempo de un mayor nivel de compromiso. Porque como Dios llamó a Noé para una obra fuera de lo común, te llama a ti, pueblo santo, a una obra fuera de lo común. Es tiempo de responder como respondió Noé y su casa. Que Dios nos ayude a entender los tiempos como los hijos de Isaacar y poder discernir la envergadura del llamado de hoy. Que no es igual que el de ayer ni anteayer. Es un llamado para hoy y para el futuro que nos espera. Que Dios nos despierte. Que nos siga iluminando con su palabra. Y nos siga llevando a las profundidades. Sí, Señor, te lo pedimos. Perdona todo nuestros caminar en las orillas. Si tú nos has estado llamando y no hemos hecho caso, porque los compromisos, nuestras propias redes, nuestra propia pesca, nuestra propia empresa, nuestro compromiso con el mundo nos mantienen en las orillas, a que hoy, Padre, hoy, no mañana, hoy soltemos las redes y te sigamos en un compromiso profundo para ser pescadores de hombres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.